Muy buenas, damas y caballeras, nos encontramos hoy en el enclave malagueño de El Cementerio Inglés, donde vamos a hablar con José Manuel Frías, donde una de sus varias rutas que él tiene y que hace por Málaga, tanto de misterio como, ¿cómo se dice?, como informativa. De hecho, aquí en el cementerio no vamos a hablar hoy de la ruta del cementerio, pero hay una de misterio y hay otra informativa. Hoy nos vamos a ir al enclave céntrico de Málaga, donde la ruta se llama Málaga Extraña. Efectivamente. Antes que nada decir que espero que hoy la gente me vea mejor color, porque te han llegado mensajes de personas que me han visto en los vídeos que hicimos de Cortijo Oscurado y que pensaban que tú habías hecho un montaje, que tú salías con en un color filtro, y yo en blanco y negro. Y que había puesto un filtro de mitad para acá y de mitad para acá. Tenía cara como así de ceniza. Espero tener un poquillo de mejor color. Y sí, efectivamente, la ruta de la Málaga Extraña es una ruta que combina el mundo del misterio, que es mi mundo, con curiosidades de Málaga, cosas que igual no son de misterio al uso, como ahora veremos, pero que sí son curiosas y que nos permite conocer cómo era la Málaga antigua, la Málaga del 17, del 18, del 19, de siglos anteriores, ¿no? Donde han ocurrido cosas que son como mínimo extrañas. Y yo no sé la impresión que te dio la ruta un poco en conjunto, ahora entraremos en detalle de algunos de los casos, pero ¿qué te pareció en general? La ruta, la verdad es que está muy bien organizada, muy bien estructurada, se cumplen los protocolos del COVID, entre nosotros no hace falta porque ya nos escupimos la cara, sí, y esas cosas. No lo hemos pegado, así que ya o estamos inmunizados. Pero sí, o sea, llevas un aparatito aquí en el pecho donde... Si se te acaba la batería te mueres. Sí, es verdad, tienes que sacar el tronchímetro. El tronchímetro. Llevas un cacharrito en el pecho, sí, donde es un receptor. Él lleva un emisor con un micrófono. Y te dan un auricular desechable, o sea, un solo auricular, multiuso, bueno, multiuso sí, no, si te lo llevas a tu casa. Claro. Antiguamente dábamos de dos, pero nos dábamos cuenta que la gente se ponía solo uno, entonces al final lo dábamos de uno. Como que la gente no quiere... Se abarata un poquito, pero sobre todo, bueno, es porque no se le da uso al de dos. Yo creo que la gente quiere escucharte, pero a la vez quiere, no sé, no estar desvinculado de lo que le rodea, ¿no? Un coche que viene y te pilla, cosas de esas, supongo. Lo de la mente reptiliana, el cerebro reptiliano, ¿no? Estar pendiente del ruido por si tienes que defenderte de algo. En fin, te gustó entonces, ¿no? Sí, está muy bien. Vamos a intentar hacer una recreación audiovisual, virtual, entre comillas, donde Frías nos va a comentar por encima los puntos de Málaga, del enclave, porque es una ruta donde obviamente te tienes que desplazar, y donde en el mismo punto es donde han ocurrido esas historias. Bueno, si quieres paramos en el primer punto. El primer punto es o sea, a nivel visual es el más feo, la zona del río, el cauce seco del Guadalmedina. Y hay una historia que contamos que es de, si no me equivoco, el siglo XVII, son ya tantas fechas que a veces me bailan un poco. Y tiene que ver con una tortuga gigantesca que apareció varada en esa zona, o sea, una riada muy grande que hubo, y por lo tanto el agua trajo dentro de lo que es el cauce del río muchas cosas, y entre esas cosas apareció una tortuga gigantesca, que no es un caso misterioso de fantasmas ni de ovnis, claro que no, pero tampoco es tan habitual que aparezca un animal gigantesco. Hay veces que vemos en las noticias en no sé dónde se ha aparecido un calamar gigante. Pues aquí hemos tenido una tortuga en la cual decía el historiador que cubrió en su momento este caso, que 4 hombres grandes, fuertes, así más o menos como yo, fornidos, podían ponerse cómodamente tumbados encima de la tortuga que habían visto, lo cual tenía que ser una auténtica bestialidad. Esta ruta hay que comentar, o yo voy a intentar hacer hincapié, que se puede desplazar uno andando. Si viniera alguna persona con algún tipo de minusvalía, esta ruta estaría adaptada para que esa persona pudiera disfrutar también de... No habría ningún tipo de problema de que tirara de la silla de ruedas, o de que viniera con un acompañante que le ayudara. Hay otras rutas que no, que igual hay escalones, pero en esta yo no creo recordar que haya zonas así complicadas. Aquí en Málaga nunca se sabe, igual la semana que viene hacemos la misma ruta y hay obras y está el camino cortado, pero bueno, eso ya no es culpa nuestra, ¿no? Pero en principio sí se puede
ir en silla de ruedas. Luego, por ejemplo, segundo punto, ya vamos entrando un poquito más en el mundo del misterio, porque vamos a una calle que se llama Marín García, que antiguamente se llamaba Flores y García, pero que todavía, echando un poquito más atrás el tiempo, se llamaba Calle de las Casas Quemadas, un nombre muy curioso que tiene que ver con un incendio que tuvo lugar en el siglo XVII. Allí había molinos de pólvora, había fábricas de pólvora, se ve que una de ellas sufre una detonación, y eso provoca que esa calle, que estaba justo al lado, se incendie por completo. Fallecieron muchísimas personas y se dio un milagro, unos niños que en teoría tendrían que haber fallecido porque se perdieron en el fuego y además estuvieron cubiertos durante mucho tiempo por escombros en una zona que era casi como una especie de horno crematorio, y salieron no solamente vivos, sino sin ningún tipo de rasguño. Y el Obispado de Málaga en su momento puso por escrito la historia y la conservó en el Palacio Episcopal. Lo catalogó como milagro. Lo catalogó como milagro, efectivamente. En el siguiente caso incluso subimos un poquito más el listón, porque hablamos, aunque Perdona que te interrumpa, Fría. Sí. La ruta, digamos, que empieza como increciendo, ¿no? Sí. Empieza, has dicho antes, en el punto más feo de Málaga, que Sí, es allí debajo y la del río. historia menos impactante, claro. Menos impactante, y vamos subiendo en el escalafón Y vamos subiendo. del misterio o del miedo. Porque Del misterio, yo creo que miedo, claro, lo hacemos también de día, es difícil que alguien sienta miedo porque no se puede meter bien en las historias con el sol, el ruido, las obras, pero bueno, intentamos más o menos que el misterio sí vaya un poco increciendo, como tú dices, y bueno, luego intentamos que haga meseta, que se mantenga un poco y que no baje, ¿no? Pero el siguiente punto es curiosísimo, porque claro, cuando yo conocí esa historia por primera vez, la leí en un documento antiguo, yo pensaba que era una mentira. Digo, esto será una equivocación del cronista, pero luego busqué en las fuentes originales y efectivamente era así. Hablamos de una epidemia de peste del siglo XVII, en la cual fallecieron 40.000 personas solamente en Málaga capital. igualito O que sea, ahora. por eso estamos hablando de epidemias de verdad, o sea, épocas en las cuales la gente no se preocupaba mucho por customizar las mascarillas ni esas cosas, o sea, la gente estaba encerrada en casa temblando de miedo. 40.000 personas solamente en la capital, pero de entre las personas que fallecieron, 14 o 15 personas con el certificado médico de que habían muerto, o sea, el documento, el certificado de defunción, habían sido estudiadas por médicos, y algunas de ellas incluso habían entrado en un estado de putrefacción, volvieron a la vida. O sea, estamos hablando de muertos vivientes, zombies, algo parecido a los zombies casi de película, con historias curiosísimas, ¿no? Gente que no solamente murió una vez, sino que muere, resucita, luego vuelve a morir, resucita otra vez. Lo vamos a dejar ahí, y quien quiera saber más detalles Sí. al respecto, Muerto que viviente. se apunte a la ruta de Málaga Extraña. Efectivamente. Ahora damos el salto a la cercana Plaza de la Constitución, al ladito de esta Plaza de las Flores, donde hemos narrado esta historia de los muertos vivientes, de los zombies. Y en la Plaza de la Constitución había un antiguo colegio de los jesuitas, y esta historia gira en torno al ámbito de la arqueología, que muchos dirán, bueno, ¿qué tiene de misterio la arqueología? Pues tiene mucho. A veces nos encontramos con elementos que nos hacen pensar que quizá la historia o la prehistoria no es como nos han contado. Y en ese lugar, concretamente, en ese antiguo colegio de los jesuitas, que hoy día pues es la Iglesia del Cristo de la Salud, la Sociedad de Amigos del País, el Ateneo, Colegio de Prácticas número 1, es una zona muy amplia. Se encontraron unos restos óseos de un tamaño descomunal. Algo que además entronca con un descubrimiento cercano en la calle Andrés Pérez, que entronca con esas huellas de tamaño gigantesco en Rincón de la Victoria y con cosas que han estudiado investigadores en otros lugares del país, y que más o menos lo que nos hace pensar es en la posibilidad de que en el pasado de la humanidad hubiera existido una raza de gigantes, de hombres y de mujeres de un tamaño enorme, y fueran dejando sus rastros por diferentes lugares. O sea, tenemos ahí esa historia de superhombres y de supermujeres, ¿no? Que crecieron, no sabemos por qué, de un tamaño. No solamente se han encontrado restos similares por ahí fuera en Latinoamérica, sino que incluso aquí en el sur de Aquí al España ladito, claro. también tenemos Aquí al ladito. casos similares. Bueno, la siguiente historia, solamente decir que atrajo la atención del monarca Felipe IV. Es una historia que además la contamos desde, no recuerdo bien cómo se llama esa calle, es la que en la plaza desemboca por el callejón de Pericón, en lo que se conoce como el Jardín Vertical, todo el mundo lo conoce por ese nombre, la plaza del Jardín Vertical. Allí se llevó a cabo un acto de brujería, un acto de vudú, pero con muñequitos, tal y como conocemos el vudú clásico, que llamó la atención del propio Felipe IV, el monarca por aquel entonces, y mandó una comitiva a Málaga para descubrir si ese acto de brujería se había llevado a cabo, localizar esos muñequitos y destruirlos, porque supuestamente estaba en juego la vida del mismísimo Gaspar de Guzmán, el conde duque de Olivares, ¿no? Y todo se hizo en Málaga, y ese cofre fue enterrado con esos muñequitos en las playas de La Caleta. Y ocurrieron muchas cosas durante el momento en el que se realizó ese extraño ritual.
medieval, con espíritus que aparecieron, supuestamente, y con una historia tan importante que es que llamó la atención de la propia monarquía, no es cualquier cosa. Claro. Y luego contamos una historia que no tiene que ver en sí con el misterio, sino con las leyendas urbanas. Hoy día cualquiera se inventa algo, lo sube a internet, y claro, con las redes sociales, el Facebook, el Twitter, el Instagram, rápidamente Los se... fake news, los bulos. Efectivamente, fake news hay constantemente, ¿no? Y aún así a veces tardan en extenderse. Pero hay quien dice que las mejores redes sociales son los bares, los mercados, las plazas, y yo creo que es así, porque claro, en ahí pleno... todo se viraliza Todo, al pero además instante, de una manera rapidísima. De hecho, a mediados del siglo XIX, alguien se inventa una historia rocambolesca de una mujer que se había quedado embarazada de su perro, y bueno, aquello provocó una auténtica revolución en Málaga, pero desde por la mañana que alguien se lo inventa, hasta el mediodía que había 300 personas congregadas en la puerta de un hospital para echar abajo la puerta de entrada y localizar a la mujer y a los perritos que había parido. O sea, es una historia curiosísima que demuestra eso, que los fake news se viralizan mejor en la calle, a pie de calle, en los bares y las tabernas y esto, más que en las redes sociales, ¿sí? Una historia también bastante interesante. Luego hablamos también de ovnis. Vamos desde la puerta de la iglesia de San Julián, que es donde contamos la historia de esta leyenda urbana, a otra iglesia, la iglesia de los Santos Mártires, San Ciriaco y Santa Paula, que son los patronos de Málaga, los mártires malagueños, porque esta pareja, sin buscarlo, sin pretenderlo, en el siglo IV se convirtieron en protagonistas de una historia vinculada con el mundo de los ovnis, porque ellos murieron, fueron sepultados en una zona de Málaga después de haber sido ajusticiados de una manera terrible por medio de la lapidación. Fueron enterrados en una zona de Málaga que todavía se desconoce, pero que se sospecha que es el Arroyo de los Ángeles. ¿Por qué? Pues porque supuestamente bajaban ovnis y estaban paseando por esa zona y la gente decía, uy, están bajando ángeles del cielo, porque no existía la ufología, ¿no? Con lo cual empezaron a llamar a aquella zona Arroyo de los Ángeles por esas luces que descendían del cielo. Una historia muy compleja que narramos en su totalidad en ese punto concreto. Y ahora mismo digamos que a grosso modo, muy como a grosso modo. Abriendo de boca, Exactamente. que si todavía os queda ese gusanillo interior que digáis, pues quiero saber más del tema. Efectivamente. Pues ya sabéis, ahora al final del vídeo daremos más detalles. Y luego de ese punto regresamos a la Plaza de la Constitución para conocer, y no es cualquier cosa, el primer caso de intento de suicidio colectivo en todo el mundo, documentado por lo menos, de fanatización de masas y del uso de la hipnosis y de alucinógenos como el beleño y la belladona para provocar la histeria colectiva. Un caso estudiado por universidades de todo el mundo, conocido como el de los Iluminados de Tolox. Bueno, pues en Málaga nadie lo conoce. Yo hace muchos años tuve que escribir un libro monográfico para sacar a la luz la verdad. Y lo contamos desde la Plaza de la Constitución, porque esa historia tiene tres escenarios. En la barriada del Perchel, ya contamos en la ruta un poquito la vinculación que tiene, el pueblo de Tolox, donde se intenta realizar ese suicidio colectivo, que al final no tuvo por suerte ese final tan trágico, y la Plaza de la Constitución, porque es donde estaba la antigua cárcel, la antigua prisión, y donde fueron llevados todos aquellos toloxeños para ser juzgados por ese intento de suicidio colectivo. Y además había llegado a Málaga la idea de que eran personas que habían tenido contactos con el demonio y estaban esperando a los malagueños, los de la capital, a que llegara la gente de Tolox para escupirles, apedrearles, insultarles. Fue una historia muy curiosa, única en el mundo y que aquí no la conoce casi nadie. Y bueno, terminamos la ruta. Efectivamente, terminamos en un punto que a mí me gusta mucho, es la Alcazaba de Málaga. La Alcazaba es una zona también muy mágica, pero que ahí lo que contamos es una historia de un crimen. Es una historia que podría ser, yo creo que el guión, si no de una película, por lo menos de un cortometraje, ¿no? Casi de un thriller de estos de asesinatos, porque lo que narramos, sin entrar en muchos detalles porque sería muy complejo, es la historia de un sacerdote que va a dar la extrema unción a un moribundo. Este moribundo era completamente anticlerical, no quiere recibir esos últimos sacramentos y el cura supuestamente lo asesina clavándole una cruz metálica en los ojos. Cualquier cosa, ¿no? Con lo cual esto fue un caso interesantísimo, ya no solamente por el crimen, sino porque la justicia, los medios de comunicación, la sociedad se conchavaron para intentar tapar esta historia y mantener el buen nombre de la Iglesia, que a mediados del siglo XIX pues, tenía mucho poder en todo el mundo, ¿no? Pero también en Málaga. Así que esos serían los puntos de esta ruta, más o menos una hora y media larga, en la que contamos todas las historias con muchos detalles desde todos esos lugares, y luego permite que la gente sepa que Málaga es un sitio donde han pasado cosas, y que luego pases por la calle y sepas los enclaves, las ubicaciones donde esos sucesos extraños se han producido. ¿Precio? Pues el precio de esta ruta es de 10 euros, es diferente a otras rutas que hago nocturnas. Esta la estamos haciendo de momento
a mediodía, eso de las 12 del mediodía. Al ponerla a esa hora la empresa la ha bajado un poquito de precio, la tenemos a 10 euros, son pues eso, casi 2 horas de recorrido y bueno, a través de rutasmisteriosas.es, que es la empresa que está gestionando este tipo de rutas, y un servidor como guía contando las historias. Colaborador de Cuarto Milenio, también colaborador en Radio Cope con... ¿Cómo era aquella sección que tenías de Psycho Killer? La de Crónica Negra, de La de Adolfo Crónica Arjona. Negra, Sí, claro. en fin, que Colaborador no es... del canal de Don John John, que también tiene su... Pero eso ya te baja el caché, eso ya la categoría no es tanto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiremos con esta sección, no os perdáis los siguientes vídeos con otras rutas, donde hablaremos del sacamanteca malagueño, aquel hombre del saco donde las madres asustan a los niños, que realmente ha existido. Otras rutas aquí en el cementerio inglés, tanto de misterio como informativa. Y... Suenan cosas. sí, suenan cosas. Y lo dicho, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Adiós. Es sinónimo. Es donde tú te paras y hablas de las cosas, como se dice. Son los puntones. Está ese, mira, el del segundo piso, el gordo. Míralo, míralo. ¡Ay! ¿En serio? Míralo, míralo. ¿Has visto el brazo? ¿Es el que está cantando? Ese era el que tenía la ventana abierta diciendo aire, aire. Y después la ha cerrado. Esta vez la has visto tú también, ¿no? Es un Sí, gordo en sí. pelota. Sí, sí. Pero no había niña tomando el piano. Bueno, tengo que decir antes de continuar que si estáis escuchando algún tipo de berrío, de risas de niños y cosas infantiles, es que ahí debajo hay unos chavales jugando Que están que vivos, sí. después la gente en los comentarios no vaya a poner, ¿se ha escuchado una psicofonía de un niño riéndose? No son psicofonías, No, no, no. de momento. De momento.